partir de 1929, la crisis económica mundial dislocaba los viejos regímenes y daba lugar a nuevos fenómenos políticos. En Estados Unidos asumió Roosevelt en 1933 y ese mismo año en Alemania triunfaba Hitler. Trotsky realizó análisis magistrales sobre el fascismo, su origen y sus bases sociales, así como el peligro que significaba para la clase obrera y sus organizaciones, y definió políticas para evitar que los trabajadores cayeran bajo sus golpes. Combatió duramente la política de ultraizquierda del Partido Comunista Alemán, que se negó al Frente Único Obrero con la socialdemocracia que dirigía el grueso de los sindicatos por considerarla social fascista, llevando a la clase obrera alemana a su peor derrota y al triunfo de Hitler. Tras el comienzo de la revolución en España, los procesos revolucionarios ocuparon un lugar central durante la década del 30 en Europa. Trotsky elaboró y propuso a las secciones de la oposición de izquierda respuestas programáticas adecuadas a la realidad de cada país, tácticas políticas para intervenir ellos, vincularse a la clase obrera y construir partidos revolucionarios. En España y en Francia, los partidos comunistas, siguiendo la política diseñada por la Internacional Comunista, impulsaron alianzas junto con la socialdemocracia y partidos burgueses, los frentes populares. Trotsky combatió contra los frentes populares que desviaban los procesos revolucionarios, abriendo el camino a su derrota a manos del fascismo, con una política revolucionaria y de independencia de la clase obrera. En México, único país que le otorgó visa para vivir, Trotsky profundizó sus estudios sobre Latinoamérica. El análisis del cardenismo le permitió delinear algunas categorías claves para comprenderla, reparando en la particular relación que puede establecerse entre los países semicoloniales y el imperialismo. Aquí las burguesías pueden buscar formas de negociación más favorables, dando lugar al surgimiento de regímenes políticos que, situándose por encima de las clases, se proponen arbitrar entre la burguesía nacional y el imperialismo, aprovechando las disputas entre ellos. Son los bonapartismos sui generis. En el caso del cardenismo, el gobierno se apoyó para estas maniobras en el movimiento obrero, avanzando en medidas de tipo nacionalistas y en concesiones a las masas, al mismo tiempo que consolidaba los mecanismos de control sobre sus organizaciones, profundizando la estatización de los sindicatos. Desde su expulsión de la Unión Soviética en 1929, las energías de Trotsky se concentraron en las complejas tareas que implicaba la constitución de la oposición de izquierda internacional. La ratificación de la política stalinista en Alemania, la ausencia de toda autocrítica de la responsabilidad en el ascenso del fascismo y el disciplinamiento de los partidos comunistas, decidió a Trotsky abandonar la política de reforma de la Tercera Internacional y comenzar el trabajo para la construcción de nuevos partidos y una nueva internacional revolucionaria. Elabora así todo tipo de tácticas audaces para la construcción de partidos revolucionarios en contra del conformismo y también el oportunismo, con múltiples iniciativas para que la oposición pueda abrirse camino a las vanguardias y a las masas y construir el partido. Plantea el entrismo en el marco de los procesos revolucionarios de España y Francia y aplicado después en Estados Unidos. Para Trotsky, los partidos de la Segunda Internacional, que agrupaban a miles de obreros, crujirían frente al impacto de la crisis capitalista, el ascenso del fascismo y la disposición de las masas a combatir. Amplios sectores afluirían a ellos, y los revolucionarios debían ingresar para disputarle sus alas izquierdas, ganándolas para formar un nuevo partido revolucionario. El crack de 1929 y el triunfo del fascismo aceleraron la perspectiva de la guerra. Desde 1933, sus análisis le habían permitido prever que, de no mediar el triunfo de la revolución, la contrarrevolución se abriría paso en su forma más brutal, una nueva guerra mundial. Esta era su mayor preocupación. Sus escritos sobre la guerra tenían el objetivo de ayudar a la Cuarta Internacional a orientarse políticamente para intervenir con más efectividad. La lucha contra la guerra en los países imperialistas y la transformación de la guerra en enfrentamiento contra la propia burguesía, la preparación del proletariado y los revolucionarios para utilizar la guerra en función de sus propios objetivos, el apoyo de las guerras de liberación nacional en los países coloniales y semicoloniales, fueron algunas de las políticas con las que Trotsky buscó armar a los revolucionarios de todo el mundo.
Con esa perspectiva se organizó la conferencia de fundación de la Cuarta Internacional en 1938. Para ella elaboró el documento El Programa de Transición, que establecía las tareas de la revolución en la época de crisis, guerras y revoluciones. Allí Trotsky escribió: la tarea estratégica de la Cuarta Internacional no consiste en la reforma del capitalismo, sino en su derrocamiento. Su objetivo político es la conquista del poder por el proletariado con el propósito de expropiar a la burguesía. Sin embargo, la realización de esta tarea estratégica es impensable sin el más atento examen de todas las cuestiones tácticas, incluso de las pequeñas y parciales. Todos los sectores del proletariado, todas sus capas, profesiones y grupos deben ser arrastrados al movimiento revolucionario. La época actual no se caracteriza por liberar al Partido Revolucionario del trabajo cotidiano, sino porque permite llevar adelante este trabajo indisociadamente de las tareas actuales de la revolución. El 20 de agosto, Trotsky es asesinado por el agente español de la GPU, Ramón Mercader, y muere al día siguiente. 250.000 trabajadores y campesinos despedirán a Trotsky en las calles de México. Si nuestra generación se ha revelado débil para imponer el socialismo en la tierra, dejemos al menos a nuestros hijos una bandera limpia. La lucha que se desarrolla sobrepasa de muy lejos en importancia a las personas, a las fracciones, a los partidos. Es una lucha por el porvenir de la raza humana. Será una lucha dura y larga. Los que buscan la tranquilidad y el confort que se aparten de nosotros. En las épocas de reacción, ciertamente, es más cómodo vivir con la burocracia que investigar la verdad. Pero aquellos a los que el socialismo no les resulta una palabra vana, sino el objetivo de su vida moral, adelante. Ni las amenazas, ni las persecuciones, ni la violencia nos detendrán. Será tal vez sobre nuestros huesos, pero la verdad se impondrá. Le abriremos el camino. La verdad vencerá. Bajo los golpes implacables del destino me sentiré dichoso, como en los grandes días de mi juventud, si he logrado contribuir al triunfo de la verdad. Pues la más grande felicidad del hombre no está en el usufructo del presente, sino en la preparación del porvenir.